Aquí al habla el profesor enmascarado precisamente para que sus queridos alumnos no le infecten. Bien, me imagino que debe ser mucho más agradable verme con máscara, pero seré valiente y intentaré dar una charla a cara limpia. Bien, este vídeo pretende continuar un poco la última clase presencial y aportar algún dato más. Recordemos que en la última clase que pudimos dar en la escuela, nos centramos en uno de los conceptos fundamentales en la teoría del arte occidental, bueno, en la teoría y en la práctica del arte occidental, especialmente a partir del Renacimiento, y un concepto que sigue siendo válido en el 2020, iba a decir sobre todo en estos últimos tiempos, con la aparición de vídeos, realidades virtuales, la existencia de drones y de toda clase de sistemas técnicos que permiten crear una ilusión de realidad y evidentemente un mundo de imágenes que son prácticamente dobles del mundo en el que nos encontramos. Y por tanto, el concepto, que es la imagen mimética, como he dicho, central en el arte occidental, es el tema que empezamos a comentar y que seguiremos comentando en este vídeo. Y para poder comentarlo nos centraremos en las complejas y a veces contradictorias, pero también lúcidas, observaciones de Platón, ya que sabemos la imagen, el mimetismo, la imagen mimética fue ampliamente tratada, criticada y también admirada por Platón, quien consiguió instituirla como prácticamente el concepto central de la producción artística, tanto plástica como teatral, no solo en el arte griego, sino evidentemente ya posteriormente en todo el arte occidental, incluso el arte cristiano. Un arte que por otra parte tiene como figura central a una divinidad para cuya definición el concepto de imagen platónica es central. Bien, pero esto ya lo veremos en una próxima sesión. Bien, lo que queríamos comentar ahora, lo que quería comentar es precisamente las observaciones de Platón sobre la imagen y sobre su importancia. Sobre todo en el diálogo La República, en principio, la opinión de Platón es muy clara. La imagen mimética no puede ser, es decir, no se puede representar miméticamente el mundo. Y Platón se está refiriendo no solo a imágenes plásticas, pinturas y esculturas, sino que también se está refiriendo sobre todo al mundo del teatro, es decir, a la puesta en escena de textos literarios, por tanto, de poesías y de tragedias. Y lo que viene a decir Platón es que todo este mundo, toda esta turmabulta de titireteros, actores, autores, músicos, bailarines que irrumpen en el corazón de la ciudad y se instalan en el centro de la misma, en el ágora, montan sus andamios, levantan unos decorados y empiezan a representar distintas escenas que son como un reflejo, que son más o menos como un reflejo del mundo en el que nos encontramos. En realidad lo que hacen estos actores y que hacen estos espectáculos, en que combinan imágenes plásticas e imágenes escenográficas, se trataría por tanto del arte performativo, es no tanto contar historias propias del mundo profano, del mundo prosaico en el que nos encontramos, sino que lo que cuentan son historias protagonizadas por dioses y por héroes y que por tanto ocurren en otro espacio y en otro tiempo, en un tiempo anterior al tiempo de los seres humanos. También preciso que estos espectáculos no son simples espectáculos profanos, sino que son
son acontecimientos que forman parte de rituales, por tanto de rituales sagrados en honor del dios Dioniso. Y por tanto no eran solo espectáculos, o no eran prácticamente espectáculos, sino que en realidad eran rituales. Bien, fueran rituales o espectáculos, lo cierto es que cuentan historias que habían ocurrido en otro tiempo. Y lo que cuentan, como ya vimos, suelen ser historias horrorosas, de crímenes, de violaciones, de héroes perseguidos por el destino, que no consiguen encontrar una vía propia y que son manipulados por el destino, por los demás dioses, y pese a todas sus tentativas de oponerse a lo que el destino ha decidido, fracasan, y fracasan después de una vida tremendamente conflictiva. Bien, esto es en principio lo que cuentan los espectáculos teatrales en la Grecia arcaica y clásica. Y para Platón estos espectáculos no pueden darse, están absolutamente prohibidos, y por tanto cualquier representación plástica del mundo heroico o el mundo divino, a través de pinturas, esculturas, poesías, leyendas, cantos y obras de teatro, así como bailes, tienen que estar proscritos. Y Platón llega a una decisión durísima, que implica no solo el desmantelamiento y la prohibición de dichos espectáculos, sino al mismo tiempo el destierro de actores y autores y bailarines y músicos, destierro o incluso la condena a muerte. Es decir, un espectáculo, este tipo de espectáculos no se pueden realizar, porque ofrecen una imagen demasiado viva, una imagen ilusoriamente viva y cercana de algo que había ocurrido en otro tiempo y en otro espacio, y del que no podemos tener noticia, porque lo que cuentan sobre los héroes y los dioses no es precisamente historias modélicas, historias que se puedan tomar como referentes para la conducta humana. Lo que Platón además viene a decir, curiosamente, es que estas historias y la manera como son contadas o presentadas son absolutamente fascinantes. Solemos pensar, y es lógico, que Platón condena todo este mundo de las imágenes miméticas y la mímesis, las condena porque considera que son insustanciales, banales, irrelevantes, y que por tanto es una pérdida de tiempo asistir o interpretar estos espectáculos, y que hay cosas seguramente mucho más importantes que hacer. Por tanto, en tanto que un tipo de acontecimiento prescindible, que por otra parte no tiene ninguna entidad, porque cuando uno intenta profundizar, acercarse, incluso llegar a tocar lo que se está mostrando, lo que descubre, curiosamente, es que no hay nada. Es decir, todos los espectáculos miméticos, Platón los compara con imágenes que se proyectan en los espejos, y es cierto que cuando intentamos tocar un espejo, como cuando intentamos tocar una pantalla, cuando yo toco la pantalla no me toco, sino que lo que toco es la superficie fría en la que se proyecta esta imagen. Del mismo modo, cuando uno se acerca a una pintura o a una escultura, y cuando la tiene ya al alcance de la mano, si toca la pintura sobre tela o sobre tabla, las pinturas en Grecia eran sobre tabla, sobre madera, lo que toca en realidad es un trozo de madera recubierto de pintura, y nada más, no toca a un héroe o a un dios. Y lo mismo ocurre cuando uno intenta abrazar o tocar una escultura, ya sea de mármol o de bronce. Lo que toca es un material casi siempre frío, y por tanto, pese a tener desde cierta distancia la ilusión de que uno se enfrenta a un ser vivo, cuando realmente se acerca y entra en contacto con él, lo que toca es un ente o un material completamente inerte, como si por tanto la escultura o la pintura
fuera la imagen de un difunto. Y por tanto, en realidad, nos abocaría no a una imagen de la vida, sino a una imagen de la muerte, un muerto que está delante y que evidentemente constituye un peligro en tanto que es tremendamente fascinante. Bien, es cierto, por tanto, que Platón considera que las imágenes son absolutamente irrelevantes, pero lo que puede llegar a sorprender, evidentemente sorprende, es pensar que si hay algo tan poco importante como una imagen mimética, un espectáculo, ¿por qué adoptar una decisión tan drástica prohibiendo dichas imágenes y condenando al destierro o condenando incluso a muerte a todos aquellos que participan del espectáculo? Preciso que la condena platónica, la condena de los actores y de los artistas, etcétera, de Platón, nunca evidentemente él la llevó a cabo, ni siquiera sabemos si en realidad quería que se llegara a este extremo, toda vez que el diálogo, su obra en la que más desarrolla y más se manifiesta opuesto al mundo de las imágenes, describe en realidad una ciudad ideal. Y por tanto casi podríamos decir que idealmente las imágenes, en un mundo ideal, en un mundo feliz, las imágenes no deberían tener lugar porque son completamente inconsecuentes. Pero si son inconsecuentes, ¿por qué condenar tan duramente la producción y la manifestación de imágenes miméticas? Esta afirmación, por otra parte, entra en contradicción con otras que aparecen tanto en otros fragmentos del diálogo en la República, como sobre todo en el texto más hermoso de Platón, y seguramente uno de los más hermosos de la historia, que es el diálogo El Fedón, que cuenta los últimos momentos de su maestro, de Sócrates, a menos del Sócrates convertido en personaje de un diálogo de Platón. Sócrates ha sido condenado a muerte por impiedad, quizás porque no creía realmente en la existencia o la necesidad de los dioses olímpicos, aunque sí creía en la presencia y en la necesidad de una fuerza de su daimon, de su genio, que le guiaba y le aconsejaba, y por tanto, ante este cuestionamiento del ordenamiento de la ciudad que vive o cree vivir gracias a la protección o bajo la vocación de los dioses protectores de la urbe, Sócrates fue condenado a muerte. Y el Fedón explica los últimos momentos en la cárcel, rodeado, al menos durante un cierto tiempo, por alguno de sus discípulos, entre los cuales no se encontraba Platón, porque Platón afirmaba no poder soportar la desaparición de su maestro. La familia directa de Sócrates, su mujer y sus hijos, por el contrario, no se encontraban presentes porque Sócrates no soportaba los llantos de su mujer, como tampoco soportaba la angustia de los discípulos, a los que finalmente pidió que se retiraran para poder pasar los últimos instantes solo, o mejor dicho, en compañía de otra persona. Sócrates afirma que nadie, ningún discípulo, ningún miembro de su familia tiene que entristecerse, porque lo que le espera no es una vida horrorosa, no se va a adentrar en el mundo de las sombras, el mundo de los muertos, sino que en realidad parte hacia otro mundo en el que se va a encontrar con su maestro, se va a encontrar con la persona que más admira. Y esta, curiosamente, es Homero. Al mismo tiempo, afirma querer pasar los últimos momentos solo porque podrá disfrutar de lo que más le atrae, que es la lectura de poemas homéricos. Y, por tanto, Sócrates finalmente coge la copa de cicuta que un soldado le acaba de entregar y la bebe
mientras se va alegrando de la vida que le espera, recordando los poemas de Homero que acaba de leer. Esta defensa, esta manifestación de la admiración que sentía Sócrates por Homero, también aparece en otros textos platónicos, y el propio Platón manifiesta su fascinación por Homero. Incluso es plenamente consciente de la contradicción en la que cae, porque si por un lado condena, proscribe cualquier texto homérico, por otra parte constituyen algunas de las cosas, o presentan algunos de los textos, algunas de las realidades que más admira, sin las cuales por otra parte no puede vivir. Por tanto, en verdad, para Platón, el mundo de las imágenes miméticas no es un mundo prescindible o insustancial, sino que es, por el contrario, un mundo terriblemente poderoso, un mundo poderoso que tiene la capacidad de afectar, para bien o para mal, la vida de los ciudadanos. Porque, tanto por lo que cuenta, como por cómo se cuenta y se muestra, un espectáculo mimético, el mundo de la imagen, es un mundo absolutamente fascinante que logra distraer a los ciudadanos de las preocupaciones, de los problemas, de las inquietudes diarias y profanas, y al mismo tiempo les impide o les distrae de buscar soluciones a los problemas que inevitablemente ocurren en el seno de las comunidades. Es decir, presenta el mundo del teatro, el mundo del espectáculo, presenta un mundo absolutamente distinto, que es un mundo protagonizado por dioses y por héroes, de los que por otra parte se encuentran historias atroces que en ningún momento pueden constituirse como referentes éticos y referentes de comportamiento, pero que al mismo tiempo son situaciones fantásticas y vidas plenas, pletóricas, que aparecen mucho más ricas, complejas y deseables que la vida prosaica que se tiene, que se tiene diariamente. Y por eso las imágenes son peligrosas, porque no solo nos pueden hacer desear y creer en la existencia de un mundo mucho mejor, un mundo además inalcanzable, sino que por otra parte nos distraen y nos apartan de nuestras tareas como ciudadano, como buen ciudadano, que consiste en enfrentarse y en solventar problemas cotidianos. La fantasía que presenta el espectáculo evidentemente es mucho más atractivo que los problemas diarios. Este tema resuena en una obra de los años 30 que quizás algunos conozcamos, como es, por ejemplo, la película El Mago de Oz, basada además en un cuento infantil. Cuenta las aventuras y desventuras de Dorothy, una niña que vive en una granja en Kansas, en el estado de Kansas, una granja solitaria al cuidado de unos adultos que le impiden vivir libremente, que la van marcando constantemente con determinadas costumbres, modos de comportamiento. Hay todo un lastre, que es prácticamente una cárcel, de costumbres y de maneras de comportarse y de pensar, que impiden a Dorothy un poco salir, no solo física, sino sobre todo mentalmente, de este espacio tan constreñido en la que se encuentra. Hasta que un día ocurre, casi podríamos decir, un milagro.
you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't Cabe preguntarse si en tiempos de Sócrates, si Judy Garland hubiera vivido, no sé si hubiera deseado irse con Homero o con Dorothy. Bien, esta obra, por otra parte, en realidad es prácticamente una versión actualizada de Alicia en el País de las Maravillas. La historia de una niña que, aburrida, un estío, acaba durmiéndose bajo un árbol hasta que de pronto ve a una liebre que corre apresurada mirando el reloj, afirmando preocupada que está llegando tarde. Ante esta escena, Alicia evidentemente se levanta, empieza a seguir el conejo o la liebre, que desaparece en una madriguera en la que, curiosamente, Alicia puede entrar, adentrándose entonces en un extraño mundo poblado de reinas de los corazones que mandan decapitar a toda la corte, de gatos suspendidos de una rama que se esfuman lentamente dejando simplemente una estela sonriente, o de personajes absolutamente curiosos que viven en un mundo maravilloso, un mundo que en el fondo parece prácticamente una caricatura del mundo real y que desvela precisamente los logros y las miserias de este mundo. Esta fascinación por el mundo del espectáculo, por el mundo del teatro, quizás quien mejor lo ha reflejado es en una obra que debe ser la cumbre del arte del siglo XX, es quien mejor ha reflejado este mundo fascinante, es seguramente Félix González Torres, con una modestísima instalación hecha simplemente de tiras de bombillas normales, absolutamente cotidianas, y que constituyen como una cortina de luces que se repanden incluso por el suelo. Esta cortina, que prácticamente parece un telón de teatro, está hecho de un material muy conocido, un material muy común, que es el que se utiliza evidentemente en las ferias que se montan y se desmontan, no en los grandes festivales, sino en fiestas populares. Y en esta imagen, así como en las siguientes, podemos ver las tiras de bombillas, todas ellas encendidas. En realidad, lo que Félix González Torres, que ya ha fallecido, pedía
era que a medida que las bombillas se fueran fundiendo, cosa que es inevitable cuando la obra se expone encendida durante un cierto tiempo, pedía que las bombillas en absoluto se cambiaran. Y al final, evidentemente, lo que va a ocurrir es que esta obra ya solo presentará una cortina de bombillas fundidas, una imagen evidentemente alegórica de, por un lado, la fascinación, la iluminación, la luz que trae el mundo del espectáculo, el mundo del teatro y de las ferias, esto por un lado, que está asociado además a rituales, pero por otro lado también su fugacidad. Los espectáculos y las imágenes duran el tiempo de una actuación, un tiempo limitado, afortunadamente limitado. Esto significa, por tanto, que el mundo de la imagen, el mundo del espectáculo, es un mundo tan corto, de tan corta vida, que es insustancial y por tanto no deberíamos preocuparnos, ni siquiera deberíamos prohibirlo. Si leemos el final de Alicia y las maravillas, nos encontraremos con algunas afirmaciones sorprendentes que además quizá vayan bien en estos momentos. Alicia, cuando la situación en el País de las Maravillas, en el fondo de la madriguera, se convierte en un auténtico caos, de pronto se despierta y se encuentra donde se hallaba cuando el conejo, que vio correr delante suyo, entró en la madriguera. Preciso que Alicia se encontraba con su hermana mayor, y es precisamente porque estaba con su hermana, con la que ya tenía muy poca relación, en que Alicia, aburrida, se durmió. «Despierta, querida Alicia», le dijo su hermana. «Te has quedado dormida un buen rato». «Ah, no sabes qué sueño más raro he tenido», dijo Alicia, y empezó a contarle a su hermana todo lo que pudo recordar de sus extrañas aventuras que acabamos de leer. Cuando hubo acabado, su hermana la besó y le dijo: «Un sueño ciertamente muy extraño, querida, pero ahora corre y ve a merendar, que se está haciendo tarde». Así que Alicia se puso en pie y echó a correr, pensando todo el rato, como era justo, en lo maravilloso que había sido su sueño. Pero su hermana continuó sentada, tal como la había dejado, con la cabeza apoyada sobre una mano, contemplando el sol que se ponía y pensando en la pequeña Alicia y en todas sus maravillosas aventuras, hasta que ella también empezó a soñar a su manera, y esto fue lo que pasó por su mente. Y mientras continuaba así sentada con los ojos cerrados, casi creyó encontrarse realmente en este país maravilloso, aunque sabía que con solo abrirlos todo recobraría su insulsa realidad. La hierba, agitada tan solo por el viento, y las ondas del estanque azotadas por los juncos de la orilla. El tintinar de la porcelana se tornaría en los cencerros de las ovejas de un rebaño vecino, y los gritos agudos de la reina en las voces de un pastorcillo, y los estornudos del niño porcino, el graznido del grifo, y todos esos otros sonidos tan notables se convertirían, lo sabía, en el confuso clamor del activo corral de una granja vecina, mientras que a lo lejos el mugido de unos bueyes tomaría el lugar de los sollozos acongajados de la tortuga artificial, uno de los personajes que vive o que vivía en el País de las Maravillas. Por último, pensó en cómo sería en el futuro esa pequeña hermana suya, cuando se convertiría ya en una mujer, y en cómo se conservaría a lo largo de sus años maduros el corazón sencillo y amante de su niñez. Reuniría en torno suyo a otros pequeñuelos futuros y les alumbraría los ojos con las maravillas de otros muchos y curiosos cuentos, quizás incluso con esas mismas aventuras de un ensueño ya lejano. Sentiría todas sus pequeñas tristezas y se alegraría con sus pequeños goces, recordando su propia infancia y los alegres días del estío de antaño. El mundo de la imagen mimética, dura poco, dura unas horas, pero tiene paradójicamente la capacidad de influirnos para toda una vida, permitiéndonos
desde entonces percibir el mundo de una muy otra manera, permitiéndonos, por tanto, poder soportar el mundo prosaico en el que nos encontramos, especialmente estos días. Bien, seguiremos, el profesor enmascarado seguirá próximamente hablando de temas diversos de teoría. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my